Oramos, querido Dios, gracias te damos, porque en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo nos ha llamado, nos ha reunido, nos ha permitido, Señor, que podamos abrir tu bendita y santa palabra. En esta hora, Señor, rogamos para que tu Espíritu Santo haga la hora que tenga que hacer en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser mensajeros del mensaje celestial, del mensaje de amor que tú nos has encomendado. Te pido en esta hora, Señor, que bendigas a cada familia que está escuchando a través de la radio, a través del Facebook, a través del YouTube, Señor. Bendícele, suple sus necesidades, Señor, y que esta palabra pueda ser de impacto para sus vidas y que ellos puedan reconocer que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, familia, Dios les bendiga. Hemos llegado al capítulo número 6. Gloria a Dios, porque el Señor nos ha bendecido y nos ha conducido durante todo este estudio, mejor dicho, este estudio de Mateo capítulo 8. Y pues el tema de esta hora es: Jesús calma la tempestad. Por eso vamos a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Dice la palabra fiel y verdadera de nuestro Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén, gloria a Dios, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Familia, el texto de hoy comienza diciendo que los discípulos siguieron al Señor. Discípulo es aquel que sigue al Señor. La pregunta es: ¿estás seguro que tú ya eres un discípulo? Cuando Jesús estaba en tierra, había mucha gente que escuchaba sus mensajes y veía sus milagros. Muchas veces hasta eran beneficiados con los actos de Cristo. En aquel milagro de la multiplicación de los panes y peces, por ejemplo, fueron alimentadas por lo menos unas 15,000 personas. Pero la pregunta es: ¿cuántos de ellos lo siguieron? Familia, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú ya decidiste seguir al Señor Jesús? El pensamiento bíblico es: hay mucha gente a la que le gusta oír la palabra de Dios, pero son pocos los que deciden seguirlo. ¿Será que solamente quieren beneficiarse de los milagros que Jesús hace y de las bendiciones que Él promete dar? Familia, es un momento para que nosotros podamos reflexionar. Dice el versículo 24: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. En ese barco estaban Jesús y sus discípulos, y de repente todo se puso oscuro. Comenzó una tempestad y el barco quedó cubierto por las olas. Quiere decir que en la vida de quien tiene a Cristo también pueden haber momentos oscuros. El hogar de aquel que aceptó a Jesús puede pasar también por turbulencia. Hay mucha gente que piensa que cuando Cristo está con ella no tendrán dificultades, pero Jesús nunca prometió que sus hijos no tendrían problemas. Lo que sí prometió es que en medio de los problemas sus hijos nunca estarían solos, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Familia, David escribió algunos salmos con pensamientos maravillosos. Por ejemplo, en el Salmo 23, él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. No dice: nunca pasaré por el valle de la sombra y de la muerte, sino aunque ande en valle de sombra de muerte. Jesús nunca prometió que tú no pasarías por el valle de sombra de muerte, sino que cuando eso acontece, o sea, cuando eso suceda,
Él estará contigo. En el Salmo 46 David dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La promesa de Dios no es que nunca tendrás tribulaciones, la promesa es, seré vuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tal vez te preguntes, ¿cuál es entonces el mérito de amar a Jesús y seguirlo? Yo pensaba que si entrego mi vida a Jesús, nunca más tendría problemas. ¿Sabes? Y me equivoqué en eso. Porque recordemos el capítulo anterior, cuando el escriba decidió seguir a Jesús, porque pensaba que si le entregaba su vida nunca tendría dificultades. Y Jesús le dijo, un momento, espérate, vas muy rápido. Te diré algo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Familia, lo que Jesús estaba diciendo era, si tú me sigues, no quiere decir que tu vida no tendrá dificultades, pero si me sigues, no estará solo. Él nunca prometió que no llorarías, sino que cuando las lágrimas corriesen por tus mejillas, Él las iba a secar. Y si Jesús personalmente puede secar mis lágrimas, entonces bienvenido sea el dolor, familia. Porque es que el dolor nos acerca a Dios, los problemas son para que glorifiquemos el nombre de Dios. Vivimos en un mundo de tristeza y dolor. Lo que el enemigo más desea es destruir la vida de los hijos de Dios, perturbar la paz de la familia del Señor. Por eso trae cáncer, trae enfermedades, trae traición, trae accidentes de tránsito, pérdidas de empleo, bancarrota. El enemigo soltó una carcajada porque sabía que aquel discípulo era un interesado, que cuando llegasen las sombras se iría. Por eso debes tener la seguridad de que lo que te está trayendo a Jesús no es solamente el interés por las bendiciones o por los milagros, sino el amor que tú tienes por el Señor Jesús. Familia, el enemigo de las almas quiere apartarnos de Dios, quiere apartarnos de nuestro Creador. Sabes, había una tormenta en aquella noche, Jesús estaba presente, pero dormía. Qué cosa maravillosa. ¿Por qué Jesús dormía? No me digas que porque era Dios y podía resolver el problema en cualquier momento. No, el Verbo se hizo carne. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él se hizo hombre de carne y de hueso, como lo eres tú y yo. También tenía temor y expectativa. Muchas veces hasta podía tener dudas en su corazón, pues era un ser humano como nosotros. Sin embargo, era un ser que vivía en paz con Dios. Cuando llegaba la noche, antes de dormir, se arrodillaba y conversaba con su Padre. Recibía la paz del Padre y después se acostaba y dormía. Afuera podía estar soplando el viento, podía haber oscuridad, el agua podía estar entrando en el barco, pero él dormía porque había conversado con su Padre. Cuando aprendas a conversar con tu Padre antes de dormir, no tendrás más miedo de nada. Por favor, no pienses que simplemente orando los problemas van a desaparecer. Es necesario que te levantes, que como Jesús seas despertado. Es necesario que salgas al frente y reprendas los vientos y el mar. Es necesario todo esto, pero no vale de nada si no hablaste con tu Padre, si no oraste, si no abriste la palabra de Dios, si no te alimentaste. Jesús dormía porque estaba en paz con Dios, y cuando estás en paz con Dios no tienes miedo a la muerte, ni a la vida, ni al pasado, ni al futuro. No tienes miedo de pasar por debajo de una escalera, no tienes miedo del viernes 13, ni de un gato negro, ni de la hechicería, de nada, porque Jesús está contigo. Familia, el texto bíblico dice en el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús es el único que puede salvarte. Ahí los discípulos no dudaron y cayeron en lo cierto. No es San Pedro, ni San Juan, ni San Mateo. Por más hombres buenos que hayan sido, son solo seres humanos como tú, que dependieron del Señor Jesucristo. Los discípulos estaban en lo correcto. El único que podía salvar era Jesús. Si entre los discípulos quienes dijeron, Señor, sálvanos, estaba Pedro y Juan,
¿Cómo puede alguien hoy arrodillarse delante de la imagen de Pedro o de Juan si cuando estaban vivos no tenían poder para salvarse a sí mismos? ¿Cómo podrían ayudar a otros hoy estando muertos? Ellos necesitaron de Jesús. Nosotros también necesitamos de Jesús ahora. Jesús es el único que puede resolver nuestros problemas. Es el único que puede curar nuestras heridas. Es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y Jesús se levantó y dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Jesús estaba diciendo que la vida de cristiano es una vida de fe. Tiene que serlo. Fe es creer en aquello que no se ve, creer sin tocar, simplemente porque Jesús lo dijo y la Biblia está llena de promesas. Hay más de 3000 promesas en la Biblia. Cada una de ellas sería capaz de revolucionar al mundo. Si el ser humano se apoderara de esas promesas con fe, sería realmente diferente. Pero ¿qué es fe? Fe es confiar. Necesitamos confiar en Dios. Existe mucha gente que no tiene fe en el Señor, mas confía en los hombres. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, un amigo me decía: ¿tú ya tomaste una cervecita con Dios? No. Entonces, ¿por qué crees en Él? ¿Ya jugaste fútbol con Dios? Me dicen. No. Entonces, ¿por qué crees en Él? ¿Ya apretaste la mano de Dios? No, le digo. Entonces, ¿por qué crees en Él? Este jovencito era incapaz de creer en Dios porque no lo veía, porque no podía tocarlo. Y hoy existe gente que no cree en Dios porque no puede verlo ni tocarlo. Más fe es confiar en las cosas que no se ven, que no pueden tocarse. Y si piensas un poco, tú tienes fe en las personas que no conoces, pero a pesar de eso crees en ellas. Por ejemplo, subes a un avión y viajas. ¿Nunca viste al piloto? Nunca viste a las aeromosas, no sabes si el avión va a caer en el Triángulo de las Bermudas, y sin conocer a esas personas, crees, te sientas dentro del avión y duermes, sabiendo que cuando te despiertes estarás llegando al destino que querías llegar. Confiaste en esos hombres, pero no quieres confiar en Dios. Cuando te duele la cabeza, entras en una farmacia y pides una pastilla, un analgésico. El hombre de la farmacia puede darte un comprimido de veneno. Tú nunca lo viste antes, no sabes quién es, pero confías en que él te está dando un remedio y lo tomas, pero no quieres confiar en Dios. Asimismo, los seres humanos confiamos en hombres y después nos damos cuenta. Así somos los seres humanos. Confiamos en hombres y después nos damos contra una pared, nos amargamos y sufrimos. Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. A pesar de eso, confiamos en los hombres, pero no queremos confiar en Dios. Y la vida cristiana es una vida de confianza en Dios. Sin embargo, para que puedas confiar en Él, necesitas conocerlo. Para conocerlo, necesitas pasar más tiempo con Dios. Y para eso debes estudiar la Biblia, debes orar, debes testificar. Y no solamente eso, sino además debes buscar a otras personas y contarles de Jesús. Cuando hagas estas tres cosas, estudiar la Biblia, orar y contarles a otros, estarás conociendo a Jesús. Y cuanto más lo conozcas, más vas a confiar en Él. Y cuanto más confíes en Él, más fe tendrás. Entonces, cuando lleguen las pruebas a tu vida, no tendrás miedo, porque Jesús sabe que no va a fallar. Jesús sabe que tú has confiado en Él. Jesús sabe que tú lo estás buscando. Jesús sabe que tú has dedicado tiempo para estar con Él. El barco puede dar la impresión de que se hundirá, pero tú sabes que no, porque Jesús está contigo. Aprenderás a dormir en medio de la tempestad, de la turbulencia, porque conversaste con tu Padre y Él colocó paz en tu corazón. Familia, en esta hora quiero invitarte
a una vida de fe. La vida del cristianismo es una vida de confianza en Dios. Ya confiaste en los hombres y te fallaron. Dale una oportunidad a Jesús. Te invito una vez más a decidir, entregando tu confianza a Dios, diciendo: Señor, me voy a entregar a ti, necesito de ti, quiero que tú seas el centro de mi vida, quiero tomar el paso del bautismo, y aunque vengan turbulencias, no voy a tener miedo, voy a dormir en paz porque tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, nada puede derrotarme. Familia, el apóstol Pablo dice que si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Necesitamos la presencia de Jesús en nuestras vidas, necesitamos que Jesús haga una obra maravillosa en nosotros para que podamos ser padres diferentes, hombres diferentes, hijos diferentes, que podamos tener principios y que podamos enseñarles a otros que todavía se puede marcar la diferencia, que podamos hacer una división entre lo mundano y lo cristiano, que todavía podemos romper esa línea de separación del orgullo, de la vanidad, que podemos acercarnos a Jesús y podemos venir a Él y Él puede transformarnos. Ahora necesitamos de Cristo. Por eso en esta hora te invito para que oremos y pidámosle al Señor que su Espíritu Santo sea quien haga la obra transformadora en nuestras vidas. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque tu palabra nos enseña que estando contigo, Señor, tendremos dificultades, tendremos vientos en contra, tendremos tempestades, pero tú, Señor, estarás con nosotros para defendernos, para reprender esos vientos y esa tempestad. Gracias por la promesa que nos hiciste de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ayúdanos para que nuestra fe pueda crecer más cada día y que podamos confiar en ti, Señor, que podamos depositar toda nuestra confianza en ti, que seas tú, Señor, obrando en cada corazón que esté escuchando este mensaje, que tú, Señor, seas ese ser maravilloso en la vida de cada persona, que podamos darte el primer lugar en nuestras vidas, que tú ocupes el lugar en nuestro corazón y que todas las cosas que hagamos, Señor, puedan ser dirigidas únicamente por ti. En esta hora, Señor, gracias te damos porque tu Espíritu Santo aún se está moviendo en medio de esta tierra y aún nos está libertando y nos está llevando a tus pies. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que tengas paz. Y en esta hora te invito para que te suscribas al canal, escribe ahí en YouTube Néstor Salguera y participa de esta maravillosa semana de predicación. Bendícenos con tu suscripción y que podamos crecer más. Comparte estos audios, que seas tú también un misionero de Cristo. Dios te bendiga y recuerden que ante cualquier situación Jesús es la solución. Son mi luz, son mi fuerza, mi guía, mi norte, refugio, mi sol y aún más. Eres tú, mi Jesús, mi canción y mi paz. Si débil soy, fuerte eres tú. Bástame tu gracia, mi fiel Jesús. Son mi luz, son mi fuerza, mi guía, mi norte, refugio, mi sol y aún más. Eres tú, mi Jesús, mi canción y